Bien, hoy vamos a hablar del derecho a la condición humana. No sé si ustedes tienen el programa ya impreso, deberían de tenerlo porque nosotros debemos de basarnos mucho en el programa. Y como les digo, el programa quedó un poquito atrasado y eso se los comenté en la primera clase, en la clase de presentación. Sin embargo, ustedes iban a salir bien preparados porque también yo tengo que abarcar el programa porque es mi obligación abarcarla, pero a la vez vamos a ir de la mano con el libro. El día lunes, por favor, ahí están atentos a la clase porque les voy a dar ya cuál va a ser el contenido del primer parcial. Para empezar, el contenido va a ser lo que yo doy en clases, o sea, eso va a ser parte del contenido. La otra parte del contenido va a ser lo que yo les voy a decir que hay que estudiar del libro del doctor Ronnie López. Entonces, por eso sí quiero que estén atentos porque ese día les doy a las páginas y los temas más o menos de qué tema a qué tema. No todo, o sea, no les voy a escribir todos los temas, solo de qué tema a qué tema. Y así ustedes ya tienen idea y empiezan a leerlo. Entonces, les quería comentar eso. Hoy vamos a hablar entonces del derecho a la condición humana y respecto a eso ustedes pueden ver en su programa que ahorita estamos en la parte de conceptos básicos y cabal ahora en que entramos al derecho a la condición humana vamos a ver lo que es la dignidad, ¿verdad? Entonces me gustaría que ustedes lo imprimieran y así se dan cuenta de que aquí en donde está el contenido van a ver que en el número 1 estamos todavía viendo los conceptos básicos y ahorita ingresamos ya a lo que es dignidad, pero ya vamos a empezar a llevarnos todo lo que son todas estas definiciones un poquito más adelantadas y, como les digo, también de lo del futuro. Entonces, buenas noches. Buenas noches. Disculpen, ¿qué página está? No, ahorita les voy a hablar en general de la dignidad humana. Ah, muy bien, gracias. El lunes les voy a decir de qué página hay que estudiar para el primer parcial de Ronnie López. Se los voy a dar de alguna manera hacia adelantado, ¿verdad? Yo no voy a decirles a ustedes hasta una semana antes, miren, esto es lo que viene, sino que yo les voy a decir desde antes para que ustedes empiecen a leer. ¿Estamos? Bien. Entonces, la dignidad humana vean, ahí sí que es una característica y es una de las fundamentales, es una de las elementales porque es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado, valorado por ser individual y social, ¿verdad? Por eso es que vimos nosotros lo de la individualidad y de la universalidad, con sus características y condiciones particulares por el solo hecho de ser personas, ¿sí? Entonces cada uno de nosotros tiene que ser respetado por el hecho de ser persona. Ahí entran varias cosas que ya vimos con ustedes. Ya entra el derecho natural, ya entra la individualidad, ya entra la universalidad, pero en sí, la dignidad humana es eso, es algo muy elemental. Y vean, desde el punto de vista de los derechos humanos, se utiliza de alguna manera para la protección de la persona humana. Entonces, la dignidad humana es una cualidad intrínseca, ¿verdad? Irrenunciable e inalienable que tenemos las personas. Y constituye un elemento que cualifica al individuo, a cada una de las personas, en cuanto es cada una de ellas, siendo una cualidad que es integrante y también irrenunciable. Importantísimo, miren ustedes, en sí todo lo que son los derechos humanos, todo en general es irrenunciable. Yo no puedo renunciar a mis derechos humanos, ninguno de ustedes lo puede hacer. ¿Se acuerdan que en su momento les daba el ejemplo de que si alguien viene y dice, por lo menos ahí veo un nombre, ¿verdad? Dice Edgar Lázaro. Edgar, vendeme tus derechos humanos. Edgar puede decirme con gusto, aquí están, te los vendo, pero lo que sucede es que no me está dando nada porque yo no le puedo comprar sus derechos humanos y él tampoco puede renunciar a sus derechos humanos. Los derechos humanos son irrenunciables y no lo puede limitar ninguna persona ni lo puede limitar ningún Estado y ningún funcionario del Estado. Entonces, es importante que veamos eso. Entonces, está asegurado y respetado y garantizado y promovido por un orden jurídico estatal, ¿sí? Y ese orden jurídico estatal también puede tener el respaldo de instituciones. Y ese orden jurídico estatal está de alguna manera enfocado por las normas jurídicas. Ustedes se han dado cuenta de que
de que, vean, sigo admitiendo, gente, las normas jurídicas que están y que son de alguna manera enfocadas hacia la protección humana y que tiene que ver con el caso de los derechos humanos, son muy importantes para el Estado. Los instrumentos en materia de derechos humanos, yo la vez pasada les mencioné el artículo 44 y 46, me gustaría que los leyeran bien, porque ahí es donde uno vincula adecuadamente esos instrumentos en materia de derechos humanos. Y importante lo que a ustedes les enseñaron en su momento sobre la pirámide de Hans Kelsen, ¿verdad? El orden que tiene de alguna manera el ordenamiento jurídico que hay dentro de cada país. Lo que nosotros conocemos y que ustedes aprendieron en Introducción al Derecho de la pirámide de Hans Kelsen, se la enseñaron según el ordenamiento nuestro. Pero puede que haya otros sistemas donde el ordenamiento sea distinto. Por lo menos en los países árabes no es una constitución la que está hasta arriba, sino que ahí se basan en el Corán. Y es lo más alto que tienen, ¿verdad ustedes? Y que sabemos de que es un libro sagrado, pero para ellos eso es ley. Entonces, me explico. Entonces, cuando Hans Kelsen viene y dice que tiene que ordenarse las normas jurídicas por medio de la pirámide, de alguna manera cada país integra las normativas como ellos lo establecen. Entonces, en el caso de nosotros, la Constitución es la ley suprema que está por encima y es la que regula el ingreso de los instrumentos en materia de derechos humanos, ¿verdad? Que cuando sea en materia de derechos humanos tienen preeminencia sobre el resto del ordenamiento interno. Entonces, vemos de que la dignidad humana se encuentra establecida en el preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo pueden encontrar ustedes en el preámbulo. Ojalá ya la hayan leído, por lo menos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se las mencioné también en una clase anterior, son 30 artículos. Les dije que también si podían leer, repasar nuevamente, porque ustedes ya recibieron derecho constitucional, o no sé si ahorita lo estén recibiendo, pero la parte dogmática, ¿verdad?, del artículo 1 al 139 de la Constitución, y leer la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 30 artículos, que no es tan largo, pero ustedes se van a dar cuenta que en el preámbulo ya estipula lo que es la dignidad humana, que de alguna manera lo ve también en el artículo primero de esa misma declaración, tanto en el preámbulo como en el artículo primero. También vemos de que está regulado en el artículo 11, numeral 1, ¿verdad? El artículo 11, numeral 1, va a verlo ustedes en la Convención Americana de Derechos Humanos. Pero en este caso, el derecho propiamente dicho, ¿verdad? Vamos a ver nosotros que también, en el caso del derecho propiamente dicho en nuestro país, en la Constitución Política de la República de Guatemala, está en el artículo 4, ¿sí? En donde de alguna manera establece que en Guatemala todos los seres humanos somos libres y somos libres e iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil, tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben guardar conducta fraternal entre sí. Entonces se dan cuenta, está regulado. Y como ustedes bien saben, si la Constitución es la ley suprema, es la que tenemos que respetar, y el marco de los derechos humanos. Como les digo, léanse el 44 y 46 y van a ver de que la explicación que les di en clases anteriores va dirigido a eso. Respecto a la integridad, ¿verdad? Porque si vemos la dignidad, ahora vamos a pasar a ver lo que es la integridad. Vamos a darle entrada a las personas que están ahorita esperando turno. Respecto a la integridad, vamos a ver nosotros que en la legislación guatemalteca, el caso de la integridad se regula, ¿verdad? Y está protegida de alguna manera desde el punto de vista físico, en el artículo 3 de la Constitución Política de la República. Y los artículos que les estoy diciendo sería bueno que ustedes los anotaran, o si tienen su Constitución ahí, marcaran para poderlo leer así, también tranquilos, que yo les estoy explicando y así ustedes lo analizan, la explicación que les estoy proporcionando. Y se refiere a que el Estado vela y protege a las personas físicamente para que no se les dé tratos inhumanos y degradantes.
Y vean ustedes que eso va de la mano con otro tipo de instrumentos también ratificados por Guatemala, en donde vemos de que el Estado de Guatemala se tiene que, de alguna manera, sabemos de que se organiza para proteger a la persona humana, pero también tenemos que saber de que en muchas declaraciones de protección a la mujer, protección a la niñez y adolescencia, protección al adulto mayor, de protección a las personas con discapacidades y así sucesivamente hacia grupos vulnerables, vamos a encontrar nosotros de que se les protege de tratos inhumanos y degradantes. Y tampoco protege únicamente a la persona desde el punto de vista de la integridad física, sino que también desde el punto de vista moral. Y ustedes van a encontrar específicamente en el artículo 164 del Código Penal que se sanciona con una pena al que difame a otra persona y al que dañe la integridad moral de una persona. Ese es un ejemplo, porque si ustedes ven todos los delitos que hay dentro del Código Penal que se dan de alguna manera, la difamación, la calumnia, la injuria, que son delitos contra el honor, también están regulados para poder proteger a la persona en su integridad, ¿sí? Y de alguna manera, cuando les estoy hablando ahorita de integridad, también podríamos hablar de que estamos hablando de la dignidad, ¿verdad? Porque ahí se acuerdan ustedes algo, que los derechos humanos se interrelacionan, no se separan, ¿sí? No hay una... el hecho de proteger una característica de los derechos humanos o un elemento de los derechos humanos no significa que el otro tampoco se va a quedar vulnerado, ¿ah? O sea, son integrales, se interrelacionan. Entonces, vemos de alguna manera que el derecho a la integridad personal es de alguna manera un derecho complementario y autónomo que está adherido también a lo que es el derecho a la vida, ¿sí? Por eso ustedes se han dado cuenta de que se habla de la integridad física, integridad mental, varios tipos de formas de establecer la integridad, pero también es importante que veamos nosotros que lo ha enfocado hacia el derecho a la vida, y ustedes lo van a ver también en la Constitución, y a la salud, puesto que en estos derechos se hace valer el respeto y de alguna manera la protección hacia cada persona en su integridad. Entonces, vean que es importante entonces lo que es la integridad de las personas humanas, de las personas físicas. Y ahorita se van a dar cuenta por qué hablamos mucho de lo que es la persona humana. Ahorita lo vamos a ver porque también aquí vamos a hablar un poquito de la personalidad jurídica más adelante. En estos dos elementos de alguna manera se fundamenta la inviolabilidad personal. Entonces, vemos de que hay intervenciones no consentidas, dolores, sufrimientos a las personas, y eso es muy importante verlo a ustedes, porque por lo menos cuando alguien es agredido, cuando alguien es violentado, puede ser de muchas formas. Una ley que estipula de alguna manera varios tipos de violencia, porque históricamente a muchas personas se les enseña que violencia es únicamente la violencia física, y no es así. Si se dan cuenta, por eso que la ley de femicidio en nuestro país habla de alguna manera desde el punto de vista psicológico, físico, patrimonial, ¿verdad? Porque hace una diferencia de ese tipo. Pero en su momento vamos a hablar de lo que es la violencia. En este momento estamos hablando de la integridad, pero también que va de alguna manera hacia dolores y sufrimientos no consentidos, ¿verdad? Porque si alguien está jugando a darse una manada, pues ahí hay consentimiento. Entonces, pero cuando por lo menos a alguien se le está violentando sin su consentimiento, es una situación en donde se está violando también su derecho de integridad y muchos derechos más. Entonces, ahí vamos a ver nosotros de que ustedes pueden encontrar también dentro de los convenios internacionales que les voy a mencionar ahorita. Derecho a integridad también está regulado y protegido en la Declaración Americana de los Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, en la Convención Americana de Derechos Humanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño, en las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos, en el convenio sobre trabajo forzoso,
en el convenio de la represión de la trata de personas y explotación de la prostitución ajena también, convenio contra la tortura y tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, convención para la prevención y la sanción del delito de genocidio, los convenios de Ginebra, y así van a ver ustedes también que hay principios, declaraciones de derechos humanos en administración de justicia, tanto internacionales como nacionales. Y les quiero comentar algo, ahorita les di algunos convenios así a grosso modo, pero están en su libro, así que no se preocupen, o sea, no va a ser tan cruel para decirles, miren, ¿dónde están? Y díganme todos los convenios, así que tranquilos, es una forma de explicarles a ustedes en qué convenios está contenido. Y cuando yo voy a hacer una pregunta de examen, muchas veces enfoco mucho ahí el tema. Soy muy repetitivo, o a veces en alguno de los repasos yo les repito algunas cosas, pero es que algunas cosas que yo les repito, pónganle atención, o algunas cosas que yo les adelanto, pónganle atención, pero cuando ustedes vean la clase ahorita, ustedes tranquilícense porque se las estoy dando tipo conferencia, para que ustedes también de alguna manera tomen el interés de leer el libro y ustedes vean de alguna manera un poquito más amplio el enfoque que les estoy dando. Como les digo, lastimosamente en el semestre no hay tiempo para estarles dando yo línea a línea lo del libro y tampoco es pedagógico, ¿eh? Entonces, yo les doy tipo conferencia a las clases y ustedes tienen que de alguna manera completarse con el libro y, como les digo, poner atención cuando yo esté enfocando algún tema determinado para que también a ustedes les favorezca el hecho de la parte que yo pregunto de docencia. ¿Qué es una personalidad jurídica? Bueno, ustedes ya saben que la personalidad jurídica es una investidura que se le puede dar a cualquier persona de goce y disfrute de sus derechos. Y eso ya lo han visto ustedes en el ámbito de derecho civil. Sin embargo, vamos a, aparte de estudiar a la personalidad jurídica, que ustedes ya la saben en el derecho civil, que se las estoy diciendo yo ahorita, vamos a saber qué es una persona jurídica para que ustedes vean y que tomen en cuenta que lo que les voy a dar ahorita, lo que son las personas jurídicas, lo que son las entidades, instituciones, no se pueden enrolar dentro de los derechos humanos. No podemos nosotros, de alguna manera, y valga la redundancia de que yo les explique esto y que me tome tal vez unos cuantos minutos para hacerlo, que cuando ustedes están hablando de derechos humanos únicamente se están refiriendo a la persona humana, ¿verdad? Porque lo que es una persona jurídica no entra entre los derechos humanos, porque en el caso de la persona jurídica es el resultado de una ficción de la ley, ¿verdad? Que es capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones civiles y de ser representada judicial y extrajudicialmente. En el caso de las personas jurídicas, nacen de alguna manera por una creación y autorización de la ley, y son personas jurídicas, pueden ser ser personas jurídicas los municipios, las sociedades, las instituciones de beneficencia, asistencia social, fundaciones, las corporaciones, y yo en su momento les hablé también que por lo menos quien es una persona jurídica es la Universidad de San Carlos de Guatemala, ¿verdad? Pero nosotros no podemos decir defendamos los derechos humanos de la Universidad de San Carlos de Guatemala per se, sino que podemos decir defendamos los derechos humanos de los estudiantes de la Universidad de San Carlos, de los docentes de la Universidad de San Carlos, de los trabajadores administrativos de la Universidad de San Carlos, de los trabajadores en general de la Universidad de San Carlos, o quienes se movilizan dentro de la Universidad de San Carlos siendo persona humana, ¿sí? Entonces, por eso viene la explicación, porque fíjense ustedes de que lastimosamente en la facultad en su momento no había la clase de derechos humanos, creo que se los comenté en su momento. Entonces hay abogados que no tienen de alguna manera un conocimiento sobre a qué va enfocado o sigue teniendo un conocimiento de alguna manera según lo que dan los medios de comunicación y no un estudio real como el que ustedes van a poder sacar de esta clase. Entonces, en el caso de un autor que se llama Ruggiero, que se escribe R-U-G-G-I-R-O, Ruggiero, ¿verdad? Dice que las personas jurídicas constituyen una unidad orgánica, orgánica, resultante de la colectividad organizada en un conjunto de bienes, ¿sí?
a la cual para su consecución se busca un fin social, busca un fin que sea durable y permanente, y el Estado reconoce la capacidad y derechos patrimoniales, ¿sí? Entonces, esto, lo que es la persona jurídica, que como les digo, lo que les estoy explicando es que no tienen de alguna manera una institución como tal, la institución como tal, con su nombre, con sus características, no podemos decir los derechos humanos protegen a tal institución, sino que es a las personas que están dentro de la institución. Ahí sí podemos decir nosotros, a las personas que están ahí sí las protegen los derechos humanos, personas humanas. Entonces, eso lo pueden ver ustedes en el artículo 15 del Código Civil, que dice quiénes son personas jurídicas. Lo pueden ver en el artículo 67 de la Constitución Política de la República. Y van a ver ustedes ahí que dentro de las características les dicen que es un conjunto de personas y bienes que tiene un fin constante por desarrollar o cristalizar y que no puede ser llevado a cabo por una sola persona y posee un reconocimiento legal y que la ley lo declara y reconoce como persona jurídica, ¿verdad? Entonces, ahí sí que tomamos este momento para explicarles por qué es que les digo yo la persona humana, ¿sí? O la persona, y cuando hablemos de la persona y estemos hablando de los derechos humanos, quiero que se quiten ustedes de la cabeza la persona jurídica, ¿sí? Porque sí es cierto, en el caso de los individuos sí tenemos derecho a poseer una personalidad jurídica, eso no lo quito porque es una situación que el Estado me da la potestad, me da la potestad. Pero lo que les estoy explicando ahí a ustedes ahorita es que cuando sea una persona jurídica, no es la personalidad jurídica, sino que cuando sea una persona jurídica como una institución que ya les comenté en el caso de la Universidad de San Carlos, es a las personas humanas a las que se les protegen en sus derechos humanos, ¿sí? Entonces, vamos a ver nosotros en el orden de lo que está en su programa, también lo que es las principales violaciones que se dan de los derechos humanos, pero desde un punto de vista de qué es, porque realmente si nos metemos a ver todas las violaciones, que sí las vamos a ver, pero eso es el transcurso de la cátedra. Permítanme, vamos a admitir ahí a Eric. Entonces, vemos de que la violación a los derechos humanos la constituye toda violación u omisión de irrespeto a los derechos fundamentales de la persona, ¿sí? Entonces ustedes van a ver, por eso es que les pedí que por lo menos leyeran la parte dogmática, porque ahí van a encontrar ustedes muchos de los derechos fundamentales, reconocidos y amparados por la Constitución, las leyes y los tratados internacionales de los que es parte Guatemala. Y es importante que veamos nosotros de que esos tratados y leyes que hablamos nosotros en materia de derechos humanos estén ratificados por Guatemala, ¿sí? Porque muchas veces son aceptados y se lleva a cabo toda la aceptación, pero no lo ratifican, ¿verdad? Entonces el Congreso, por lo menos cuando ratifica algo, ya de alguna manera entra dentro del legajo jurídico que nosotros podemos manejar de los derechos humanos dentro de nuestro país y que podemos decir, este es un instrumento en materia de derechos humanos que protege a las personas porque está ratificado. El convenio 169 de la OIT está ratificado por Guatemala y el Congreso hizo un decreto para darle validez. Por lo tanto, el convenio 169, por ser en materia de derechos humanos, tiene preeminencia sobre el derecho interno. La verdad, es un ejemplo. Entonces, en el caso de las principales violaciones pueden ser cometidas por funcionarios o agentes del Estado, entidades y también personas particulares o jurídicas con conocimiento o permisibilidad del Estado. Siempre hay que haya conocimiento o permisibilidad del Estado. Y ahí vamos a regresar a algo que yo les expliqué. ¿Se acuerdan ustedes que les dije quién era el sujeto activo y quién era el sujeto pasivo? Y que eso está en su libro. El sujeto activo de los derechos humanos es cada uno de ustedes y su servidor y todas las personas que ustedes conocen, todas las personas humanas. Son los sujetos activos de los derechos humanos. Y el sujeto pasivo en sí es el Estado, desde el punto de vista de sus funcionarios, de quienes ejercen los poderes y de quienes ostentan de alguna manera un poder de los que se les da dentro de la Constitución Política de la República. Entonces, es importante que veamos nosotros eso, porque por eso es que siempre se dice que el violador de los derechos humanos es el Estado.
nosotros los seres humanos podemos cometer delitos, pero si alguno de ustedes, o en el caso de su servidor, que es funcionario público, si yo vengo y hago algo en contra de una persona, pues lo que va a pasar es que cometo un delito y que se me tiene que sancionar. Pero si el Estado viene y me protege y se les vulnera los derechos a una persona, no se le hace justicia, no se le protege a esa persona y no se sanciona al que hizo algo, de alguna manera están cometiendo esa violación a los derechos humanos, porque no está de alguna manera actuando como tiene que actuar. Entonces les quería explicar eso, porque es que se dice que el Estado es el mayor violador de los derechos humanos. Hay algunas, de alguna manera, en algunas ramas o áreas del derecho donde se maneja la violación de derechos humanos y se señala hacia los particulares. Sin embargo, es el Estado el que comete la violación de los derechos humanos. Entonces, es importante que sepamos eso. Entonces, el Estado es el violador de los derechos humanos. Igual ahí lo van a ver ustedes también en su texto. Entonces, hablando de lo que son de las principales violaciones, miren ustedes, hay que a veces tener de alguna manera una ponderación. Fíjense que cuando se firmó ahorita les voy a dar un ejemplo, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, Guatemala se comprometió a no crear medicamentos genéricos, ¿sí? Solo algunos medicamentos genéricos que ya por su tiempo de creación y por la aceptación internacional que habían, sí podían ser creados de alguna manera por laboratorios nacionales. Pero entonces cuando se compromete Guatemala a eso, tiene que buscar también de alguna manera la forma de poder proveer a quienes no tienen la capacidad económica para poder comprar un medicamento genérico. Sin embargo, ustedes se han dado cuenta que muchos laboratorios siguen sacándolos, ¿verdad? No se ha respetado, pero ¿qué pasa si el Estado de Guatemala respeta al 100% esto de la no creación de los medicamentos genéricos y que se vuelva una situación de persecución legal, así como se persigue a quienes comercializan drogas o preparan de alguna manera con algunos químicos algunas drogas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si Guatemala hace eso y no le da también la oportunidad a su población de escasos recursos de poder accesar a los medicamentos? Pues sucedería que a las personas les tocaría únicamente morir. Y esa es una violación a los derechos humanos, porque el Estado tiene de alguna manera que respaldar a las personas en su salud, en su derecho a la salud. Entonces, es importante que veamos nosotros entonces que en el caso de Guatemala, de alguna manera tiene que ostentar cada uno de los instrumentos en materia de derechos humanos de lo que posee la Constitución para la protección y los derechos fundamentales de las personas. Entonces, cualquier situación de eso, de alguna manera, crea que hayan violaciones de los derechos humanos. Así les puedo dar otros ejemplos, ¿verdad? Ustedes, el no acceso a la educación que habíamos hablado en su momento. Vean, ahorita por lo menos todos nosotros hablamos de el acceso por lo menos al tener, así como ustedes tienen la oportunidad en sus celulares o a veces en alguna computadora, tener el acceso a las cátedras. Pero quienes por lo menos están hablemos de los niños que estudian por lo menos en colegios privados, ellos sí, claro que tienen sus padres la capacidad, si tienen capacidad para pagar colegios privados, muchas veces tienen también capacidad para pagarles internet y todo eso, la mayoría de veces, ¿verdad ustedes? Porque a veces se les paga y hay padres que hacen sacrificios y ya no tienen para más, pero la mayoría de veces sí tienen para eso. Pero ¿qué pasa con quienes van a educación pública? Porque de verdad no tienen recursos y no tienen acceso para poder tener ese contacto. Entonces, la salida del ministerio ha sido por lo menos algunas situaciones en prensa libre, programas de televisión, pero
¿Será que tienen el mismo acceso a educación, la misma calidad de educación ahora quienes van a un lugar público que quienes van a un lugar privado? Entonces es delicado, ¿verdad ustedes? Estábamos hablando con mis alumnos de maestría de derechos, en el caso de maestría de derechos humanos, pero la clase se llama Derechos Civiles y Políticos. Estábamos comentando de que es importante que se vea por lo menos ese derecho a la educación, el acceso a la educación que tengan cada uno de los estudiantes y que sea por igual, ¿verdad? Pero vivimos en un país en el que no se aborda eso. Entonces, es bien importante que lo veamos. En el caso de las garantías de protección, ¿qué son las garantías de protección? Las garantías de protección, ¿verdad?, que es también parte de su programa, es el marco jurídico de observancia que se da en un territorio nacional, ¿sí? Es el marco jurídico que se da de observancia que se va dentro de un territorio nacional para que nuestros derechos no sean vulnerados. O sea, que es el propio ordenamiento jurídico vigente dentro de un estado o dentro de un territorio, así como el marco internacional de los derechos humanos. Qué importante es que lo veamos así entonces. Cuando hablamos nosotros de las garantías que las constituye de alguna manera este marco territorial, hablamos nosotros de el territorio de un estado. Y fíjense ustedes de que ahorita entonces voy a hablar a ustedes algo muy importante que tenemos también que saber diferenciar. A nosotros en primaria, en secundaria, nos hablaban mucho sobre la soberanía, pero el enfoque que le daban a la soberanía era esa soberanía territorial, el espacio geográfico que pertenece a un país, ¿verdad? Entonces decían, miren, nuestra soberanía no puede ser violentada. Una de las estrofas del himno nacional también habla algo de eso, aunque realmente no he visto que nuestros militares defiendan bien la soberanía respecto a Belice, pero ahí lo habla el himno nacional. Pero vemos nosotros de que esa es la soberanía territorial, pero ahorita, a partir de ahorita, ustedes ya van a empezar a ver sobre otro tipo de soberanía que tienen que tenemos las personas humanas. Entonces, nosotros tenemos de alguna manera, y se los pongo ahí, a quien tenga la respuesta de cuál es esa soberanía, puede abrir el micrófono y decírmelo. ¿Cuál es esa soberanía que nos da la potestad de poder elegir a nuestras autoridades? ¿Cuál es? Los derechos políticos, el derecho a elegir y ser electos. Sí, esos son derechos, pero ¿cómo se le llama a esa soberanía? Se llama soberanía popular, ¿sí? Es la soberanía que tiene el pueblo para poder decir quiénes van a representarlo. Inclusive tenemos el derecho nosotros de decir este presidente sigue o este no, pero ya vieron que históricamente ninguno sigue, porque no han hecho bien las cosas, ¿verdad? Entonces, pero esa es una soberanía que tiene el pueblo, y ahí es donde ustedes tienen que saber algo que va de la mano del derecho a tener derecho. ¿Se acuerdan ustedes de la clase del derecho a tener derecho, que nace de nosotros mismos? ¿Verdad? Pues hay algo muy importante que ustedes tienen que ver aquí, que en el caso de la soberanía que nosotros tenemos, nos da también una pauta. Realmente, ¿quiénes somos quién es quien ostenta el poder? ¿El funcionario o el pueblo? El pueblo es el que ostenta el poder. Ajá, porque el poder está a los funcionarios la potestad, ¿sí? Pero el poder lo ostenta el pueblo, tenés razón. Entonces, el pueblo es quien ostenta el poder, ¿sí? Y le delega de alguna manera a los funcionarios para que puedan de alguna manera ejercerlo. Fíjense ustedes de que aquí viene entonces lo que es, y esto, lo que les estoy explicando ya ahorita, es algo que yo quiero que ustedes ya lo tengan en la mente, que es parte también del desarrollo de la clase. Y aquí viene algo muy importante, porque nosotros como pueblo tenemos que hacer valer de que nosotros somos quienes
quienes poseemos ese poder. El funcionario es a quien se le delega. Entonces, viene lo que es la democracia directa e indirecta, en función a lo que me mencionaba aquí mi amigo, que no le digo el nombre porque creo que está en otro celular y aparece el nombre de otra persona, ¿verdad? Sergio Quiñones, para servirle, licenciado. Mucho gusto. Y también alguien más comentó algo de eso. Aparte, entonces, en el caso tuyo sí creo que aparece el nombre, vamos a ver. El tuyo sí. Pero bueno, fíjense ustedes de que por lo menos, ¿quién elige al organismo ejecutivo? El pueblo elige al presidente y el presidente elige a cada uno de los ministros. Exacto. Nosotros elegimos al presidente y al vicepresidente, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Así. Entonces, ya el presidente viene y elige quiénes van a ser sus ministros y ya toda la cobertura del ejecutivo. ¿Quién elige al legislativo? También el pueblo, por medio de la elección de los diputados. Exacto. Ahora, ¿quién elige al judicial? El Congreso de la República, por medio de una terna hecha por la Comisión de Postulaciones. Bien, ahora aquí sí voy a explicar un poquito de esto, ¿oyeron? Porque sí tiene idea mi amigo aquí, Sergio, pero les voy a explicar, no es una terna, porque el organismo judicial, ahí se acuerdan ustedes que son 13 representantes para la Corte Suprema, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, sí es así como dice Sergio, la forma de la elección. Ahorita se está esperando a que sea la elección de parte del Congreso, ¿verdad? Pero esta elección se lleva a cabo por medio de un listado que pasa a las comisiones de postulación. Hay comisiones de postulación para la Corte Suprema de Justicia y comisiones de postulación para las salas de las Cortes de Apelaciones. ¿Estamos? Entonces, pero se dan cuenta de que por lo menos ahí podemos decir el pueblo no es directamente el quien elige, o es el pueblo el que elige directamente. ¿Ustedes qué dicen? Es directo. No. De no dejar que conteste otro. Ajá. No es directo, porque ahí es donde entra la representación que tiene el Congreso. Y es democracia. Delegó al Congreso para que sea quien represente. ¿Se dan cuenta? No es un sufragio directo, sino que es el Congreso el que tiene que representar como representantes del pueblo. Por eso es que se han dado cuenta de que muchas veces se habla de eso. Los representantes del pueblo van hablando del Congreso de la República, porque es quienes tienen la potestad, porque es el pueblo el que le delega eso cuando los elige para diputados. ¿Me explico? Pero previo a eso se pasa por un filtro, que son las comisiones de postulación. ¿Sí? Entonces, en el caso de las comisiones de postulación, por lo menos para la Corte Suprema de Justicia, van representantes del Colegio de Abogados, van para la Corte Suprema de Justicia, para elegir parte de la Corte Suprema de Justicia, van del Colegio de Abogados, van decanos de las universidades y van representantes del Instituto de Magistrados de las Cortes de Apelaciones. Y para elegir a las Cortes de Apelaciones, de alguna manera el listado, en las comisiones de postulación, van representantes del Colegio de Abogados también van decanos, pero ahí de último van los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Entonces la Corte Suprema de Justicia, los magistrados eligen a salas de apelaciones. Y en el caso de los representantes del instituto, que abarca a todos los magistrados que están en salas de apelaciones, los delegados del instituto van a elegir a los magistrados de la Suprema, pero no directamente a elegirlos, sino que hacer un listado para que llegue al Congreso y el Congreso elija entre ese listado a quienes sostentan el poder, ¿sí? Para poder ser quienes de alguna manera estén en las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia y de las salas de apelaciones. Pero era bueno que yo les explicara esto por la siguiente razón, porque nosotros somos el pueblo y somos quienes ostentamos de alguna manera el poder. El poder pertenece al pueblo y eso lo dice la Constitución, quien le delega a sus funcionarios. En algún momento, en algunos casos, como los 12 organismos que ya dijimos, que es el Ejecutivo y el Legislativo, por medio de sufragio directo, por medio del voto directo. Y en el caso del judicial,
por medio de la forma que está estipulado en nuestra Constitución Política de la República y en las leyes anexas a ella, que son concernientes a esto, para la elección de quienes van a ostentar el poder dentro de las cortes del país. Entonces, ¿está claro esto? ¿Qué les estoy tratando de decir? En el caso de nosotros tenemos que luchar por los derechos humanos. Entonces, todo esto que vimos hoy, que vieron ustedes, que los temas que vimos hoy, en resumen, hablamos de la dignidad, de la integridad, de la personalidad jurídica, y ahí aprovechamos para hablar de las personas jurídicas desde el punto de vista de las instituciones, que las instituciones en sí no son las que tienen el derecho humano, sino que son los elementos humanos que están dentro de las instituciones los que sí los tienen, y las principales violaciones y garantías de protección. Entonces, eso fue lo que vimos el día de hoy. Pues vean, les quiero comentar, a quienes estuve aceptando y que tuvieron que estar esperando afuera, les voy a pedir de que creen un correo de Gmail y después, de plano, hasta que me lo actualicen, porque esta es una actualización que me hicieron desde la área administrativa. Entonces, ya cuando se actualice, ya no van a necesitar de que yo les esté dando a aceptar, sino que van a ingresar así como la mayoría de sus compañeros ingresaron directamente. En el caso mío, no es que a mí me interese que ustedes usen Gmail, ¿verdad? Sino que es la situación de que Meet es de la misma empresa de Gmail, y como que toma como foráneos a los que tienen Yahoo. Yo prefiero Yahoo. De hecho, yo mi correo, el que yo uso siempre es el Yahoo. Yo tuve que crear un Gmail para poder utilizar estas herramientas, ¿verdad? Entonces, hay que crearlo, ¿vieron? Porque así no van a tener ustedes problemas también en otras cátedras, y así pueden ustedes recibir sus clases. Les deseo todo lo mejor, feliz noche y muchas bendiciones para cada uno de ustedes, y con cuidado siempre, a cuidar de la familia.